Bueno, pues muy buenas tardes para todos los que nos siguen por este medio y que venimos participando en estas pequeñas catequesis marianas con el objetivo de descubrir realmente como el valor de la auténtica devoción mariana y hacia dónde tendría que llevarnos realmente nosotros como creyentes. Este es nuestro tercer encuentro. Recuerden que tenemos el trasfondo de la Marialis Cultus de Pablo VI, que nos está orientando y que les he invitado a leer de lo que estamos compartiendo justamente en las catequesis, nada distinto, pero que nos ilumine realmente en este campo, ¿no? Y en lo que nosotros creemos. Como insisto, siempre en cualquier tema que trate en el campo de la fe, y es que podamos tener una fe madura, que la podamos vivir realmente como hombres y mujeres creyentes, ¿no? Y que esta afecte nuestra vida, porque tiene que ser de esa manera. Pero me parece que, no sé si pudiéramos decirlo, que vivamos nuestra fe pues muy con los pies en la tierra, con el corazón en el cielo, y que en este caso en la figura de María sigamos descubriendo lo que hemos dicho desde el primer día, la primera catequesis, y es que María es un modelo del creyente, es la primera discípula de su Hijo, entonces es por tanto modelo también del discipulado. El viernes pasado nos acercábamos un poquitín, así no con mucha profundidad, pues justamente al sentido del resto del rosario. Obviamente esto es una invitación muy sencilla porque esto amerita una profundización grande, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es simplemente un abrebocas para que nos antojemos y para que en este caso concreto pues cultivemos una devoción mariana que realmente sea significativa en nuestra experiencia creyente. Hoy vamos a hablar también de María, siguiendo el texto de la Marialis Cultus, de María como mujer oyente, orante, operante, también como Virgen Madre y como maestra de oración. Esas características que son propias de ella y que cuando nosotros hablamos de esa devoción mariana, desde nuestra experiencia particular, lo que importa es que nos las vamos apropiando para vivirlas como algo muy personal, ¿no? En esa instancia de relación con Dios. ¿Cómo lo hace ella? Justamente por eso es modelo y por eso se nos presenta, la Iglesia la presenta como un modelo, en este caso de seguimiento, de discipulado respecto a su Hijo Jesús. María es la Virgen oyente. Es la Virgen oyente porque en los evangelios, repito, en las pocas citas, porque ya hemos visto que no son abundantes, descubrimos justamente cómo María acoge con fe la palabra de Dios. En el Magnificat, allí en el momento del anuncio del ángel, tiene una actitud, María, distinta para acoger con fe la palabra, con una característica que es muy importante, que el Papa la va a resaltar aquí, y es que esa experiencia de fe es el camino que le abre a la maternidad. Porque, digámoslo de esta manera, porque tiene fe, puede concebir. Y eso es muy importante, porque tiene fe, puede concebir. San Agustín de Hipona hará una afirmación respecto a ello, que es muy bella por demás. Agustín dirá que la bienaventurada Virgen María concibió creyendo. Esto tiene un contenido muy importante y una gran trascendencia, porque cuando lo llevamos a la experiencia personal, ¿no? La experiencia de cada uno,
pues tendríamos que llegar justamente a esa misma experiencia. ¿Cómo se concibe creyendo? María concibe creyendo, afirma Agustín, y da a luz creyendo. Y lo que implica realmente la experiencia de la fe en el creyente. Ella tiene fe. Cuando leemos el pasaje evangélico de la Anunciación, vamos a descubrir un dato interesante, y es que la actitud de María, en este caso, ¿sí?, frente al anuncio del ángel, siempre y en todo momento va a estar avalada por la fe, más allá de sus dudas o sus miedos, mucho más allá. Y eso para nosotros como creyentes tiene que ser profundamente significativo. A nosotros, muchos de nosotros, se nos acaba la fe cuando nos vienen los problemas e inconvenientes en la vida. Yo suelo decir algo que puede ser muy tonto. Cuando en una conversación, puede ser cotidiana, coloquial, o en dirección espiritual, o en confesión, no pocas veces la gente te dice: Padre, yo perdí la fe porque le pedí tanto a Dios esto y no me lo concedió. Eso es típico en nosotros los creyentes. Ustedes lo saben perfectamente. Como suelo decir yo, porque yo soy cura y escucho confesiones. Perdí la fe, Padre, ¿por qué? Porque la vida no me va como yo quiero, porque los problemas no se me han solucionado, porque le pido mucho a Dios y no pasa lo que yo quiero, porque... Y yo suelo decir una cosa muy peregrina, que puede ser hasta ridícula, si les parece, ustedes lo quieran tomar. Yo les digo: mire, yo no pierdo lo que nunca he tenido. No pierdo lo que nunca he tenido. María, en este caso, ¿cómo se ubica frente al anuncio de algo que ella no entiende? Pero es que tendríamos que decir eso. Aquí no hace falta el entender para confiar, para creer en la promesa, en el anuncio mismo. La única pregunta que a uno le parece razonable, y sé que es de todo razonable, frente al anuncio del ángel y a esa eventualidad que ella va a concebir, va a quedar embarazada, se le va a complicar la vida, José la va a dejar, la van a apedrear, porque esa era la ley judía, apedrear a una mujer que resultaba embarazada antes de casarse, era la ley judía, apedrearla hasta matarla. Ella ponía en riesgo su vida. A mí me parece que es del todo razonable que ella pregunte lo que pregunta. ¿Y cómo va a hacer eso? Si yo no conozco varón. A mí me resulta razonable. Pero entre eso de plantear la pregunta, lo que yo no entiendo, y no aceptar el desafío, hay una gran diferencia. El ángel le explica, algunos teólogos comentan este pasaje evangélico y dicen que es un momento grande de una tremenda crisis grande, existencial en la vida de esta niña, porque está en juego su vida. Nosotros cuando leemos el pasaje puede ser que nos lo planteemos así, como si ella estuviese jugando el papel de actriz, y lo está haciendo demasiado bien. Y nosotros no pocos tenemos la convicción, y de hecho lo decimos, es que ella sabía lo que le iba a pasar. No. Y que eso avala nuestra fe creyente. No, no es verdad. Entonces, suelo decirle también, algo puede ser estúpido, pues entonces esta es una mujer, una actriz de primera categoría, que le den el Oscar. Es que ella sabía, no. ¿A dónde lleva la esperanza? La mujer María, oyente que acoge la palabra, ¿no?
y la acoge justamente desde la fe en ese Dios de Israel en el que ella cree profundamente. Y ella cree que no la va a defraudar en ningún momento de su vida. Pero cuando damos una mirada a la vida de María, a esa niña de 14, 15 años, ¿qué descubrimos? Una fe, una vida que está traspasada por momentos muy difíciles. Desde el anuncio, en peligro su vida, su matrimonio con José, apedreada, no tiene dónde dar a luz, nadie la acoge, nadie le da posada, su hijo nace en una pesebrera, tiene que salir corriendo, huyendo a Egipto porque Herodes va a matar a ese niño. Toda la vida en esto, ¿verdad?, para terminar contemplando a su hijo destrozado en una cruz. Y nosotros, como somos tan cómodos, decimos que ella lo sabía todo. Tenemos una fe tan pobre que da miedo. No va por ahí. No es eso. María, la mujer creyente, y por eso nos desafía a nosotros justamente a creer, a tener fe, más allá, repito, de nuestras dudas, más allá de esas incertidumbres que atacan nuestro corazón, repito, y que luego decimos olímpicamente: Padre, es que perdí la fe porque Dios no me cumplió. Pues eso es una muestra de lo que nosotros llamamos fe en el cristianismo, o para nosotros los cristianos. Lo menos parecido a la fe. No. Por eso es grande de confianza y de abandono. Más allá de nuestros cálculos racionales. De fe y de abandono. De abandono y de confianza. Confía, ella pregunta. Y por eso me parece muy bella la expresión de Agustín. María concibió creyendo, dio a luz creyendo, vivió creyendo y estuvo al pie de la cruz creyendo. Y con los discípulos en oración creyendo. Siempre. Aunque las circunstancias de la vida fuesen totalmente adversas a lo que ella hubiese esperado o deseado. Pero yo pienso que en ese orden ella no deseó y esperó más allá de lo que ella realmente tenía en su corazón. Una confianza que no va a vacilar en ningún momento, que no va a flaquear, que la mantiene, repito, incluso de pie ante el dolor. Cuando nosotros vemos a esta mujer así y nos miramos a nosotros, si ustedes y yo somos honestos, ¿qué concluimos respecto a nuestra experiencia de fe? Mirándonos en María o desde María, sabiendo que cada uno tiene su experiencia particular, ¿qué concluimos? ¿En qué se parece? Ella concibe creyendo, da a luz creyendo. Entonces volvemos al ángel. La respuesta a esa duda: ¿cómo será? Y vamos a esto que afirma aquí el Papa en el texto, y por eso es necesario que consideremos todas estas afirmaciones, porque nos ayudan a madurar mucho en esa experiencia de nuestra fe y nuestra devoción mariana. Y es justamente esto. Y es que María, ¿no?, ella, llena de fe, más allá de sus dudas, más allá de sus miedos, concibe a Cristo en su mente antes que en su seno. Miren, esto es para pensarlo. O mejor dicho, para llevarlo al corazón. Y tal vez para tener el coraje como ella de guardar todo en el corazón.
no necesitamos entender. No. O quizás necesitaríamos entender que no podemos entender, tal vez sí, como lo sugieren los grandes místicos de la Iglesia, de manera muy especial los místicos del Carmelo. Llena de fe, ella, María, concibe a Cristo en su mente antes que en su seno. Miren, porque ante el anuncio del ángel, en Lucas 1:38, lo sabemos bien, ¿qué responde María? Antes de concebir, esto es bello, porque está el anuncio, antes de concebir en su seno, ha concebido en su corazón, en su mente, y por eso la respuesta de ella será: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Antes, digamos así, que comience a gestarse su hijo en su vientre, ya se ha gestado en su mente y en su corazón. Tal vez cuando nos acercamos a estos textos, cuando descubrimos estas cosas tan bellas, repito, tengamos que decir: Dios mío, realmente nunca he entendido en qué consiste mi devoción a María. Rezo mecánicamente, rezo 30 rosarios, pero no la imito absolutamente en nada. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de los santos, y nos viene aquí bien con la Santísima Virgen María, Teresa va a decir que los santos no son para admirar, sino para imitar. Nosotros nos llenamos de admiración por la Madre de Dios y nuestra Madre, pero no nos atrevemos a imitarla. Teresa dice: no, eso no sirve para nada. Admirar no sirve para nada. Admirar a un santo no nos sirve. Imitarlo, sí. En este caso, cuando miramos a María desde acá, entonces nos tenemos que preguntar, porque de eso se trata, ¿no? No que estas catequesis nos sirvan para tranquilizarnos de alguna manera en nuestra experiencia mariana, nuestra devoción mariana, no, sino para que vayamos al fondo, ¿no? Al meollo de la cuestión, para que logremos trascender y para que en ella, realmente en María, vayamos descubriendo lo que decimos desde el comienzo: cómo se vive una fe madura, cómo se es discípula, en este caso, o discípulo de Jesús, cómo se concibe a Dios en la mente y en el corazón. ¿Cómo se hace? He aquí la esclava. Entonces, es también esa fe, la esclava del Señor, que se haga según tu palabra, es justamente la causa de la bienaventuranza de María. Me llamarán bienaventuradas las generaciones. Digámoslo así, la dicha de ella está en su fe. Dichosa tú que has creído. Le dirá a Isabel: dichosa tú que has creído. Esto es un desafío, pensar que nuestra dicha como cristianos está justamente en el hecho de creer y creerle a Dios más allá de nuestros miedos y dudas. Pero lo queremos todo seguro. Ustedes y nosotros. Todo lo queremos seguro. Y si Dios me falla, no vuelvo a misa. Y encima creemos que tenemos fe. No sé realmente si tenemos fe. De eso no estoy muy seguro. Por lo menos no como María. ¿Cómo creer cuando todo me sale mal en la vida? O mejor, ¿cómo seguir creyendo? ¿Ves a tu hijo único asesinado en un madero, destrozado totalmente,
y sigue creyendo. ¿Cómo se logra eso? A nosotros vamos a ridiculizar la cosa, nos duele una uña y dejamos de creer. Vamos, pongámoslo pues en esos términos lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo seguir creyendo en tiempo de coronavirus? Porque este coronavirus da para todo. Para cines, para películas, para artículos, para libros, para canciones, para todo. Pues si da para todo, pues metámoslo también aquí. ¿Cómo seguir creyendo en el tiempo de coronavirus? Yo les invito a que tengamos el valor de cuestionar nuestra fe. Creo que no nos viene mal. Y cuestionemos nuestra devoción a María, que tampoco nos viene nada mal. No sé si en muchas ocasiones, más con esa devoción mariana que a veces manejamos tan rara, lo único que hacemos, ella no pierde nada, sino lo que nosotros proyectamos de ella, disfrazando realmente lo que hay detrás, el talante, el coraje y la fe de esta niña. Porque era una niña, es una niña, la niña madre, la Virgen Madre, la Virgen oyente. Entonces miren, lo primero, la Virgen oyente. Entonces aquí hay otra implicación que es muy seria. ¿Cómo puedo yo tener fe y creerle a Dios si nunca dispongo el corazón para escuchar? Y vuelve y aparece otra vez, y de lo que tendríamos que hablar siempre en el orden de la fe, yo creo que siempre lo tenemos que hablar, vuelve y aparece lo mágico y lo mítico. Y con Dios no funciona eso. Oyente, la Virgen oyente. Oír implica una disposición. María Santo es una mujer orante. Oyente, oyente, escucha, acoge. Yo no puedo acoger lo que no escucho. Aquí habría que decir algo, aunque suene poético, María escucha con el corazón. Escucha con el corazón. Trasciende, va más allá. Pero eso no le libra. Y aquí hay un valor importante para que tampoco le pongamos a la fe lo que no tiene, el contenido que no tiene, de lo racional, de la razón. Ya hemos visto frente a la cruz de algo incomprensible. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo será que yo no conozco varón? Hemos dicho algunas veces, tener fe no me libra de pensar, que yo sepa. No. Ella es una mujer que pertenece al pueblo de Israel, que ha sido educada en la ley judía, que sus padres le cuentan de un Dios de las promesas, de un Dios que nunca falla, del Dios de sus padres, de sus antepasados, de un Dios que los sacó de Egipto, que cumplió su palabra, de un Dios que los ha liberado de muchas esclavitudes, de un Dios que es siempre fiel. Ella crece en ese ambiente, y en ese ambiente ella va a acoger esa palabra. Oyente. Qué importante oír, escuchar, llevar al corazón. Los sentidos, miren, son muy importantes, juegan un papel muy importante en la experiencia de Dios, no solamente en lo físico, en lo cotidiano, oír, escuchar, oír, no solamente lo sensible, todos los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, en este caso el oído, tiene una importancia en la vida espiritual. Teresa de una maestra auténtica en este tema también, cuando habla justamente del alma, de esa experiencia interior, es que el alma tiene sentidos, los sentidos interiores,
y cuando habla de esas experiencias profundas de Dios, dice, lo oí con los oídos del alma, mucho mejor y con más claridad que con los oídos del cuerpo. Qué belleza pensar en esa posibilidad del oído interior, que posibilita una atención al interior profundo para acoger lo que desde tu interior brota y hacerlo vida y acogerlo en tu vida. Por eso, bellamente Agustín dice, acoge creyendo, concibe creyendo, concibe a Cristo en su mente antes que en su seno. Esa es su bienaventuranza. Creer. Y por eso desde ahí, desde esa fe, ella va a vivir todos los acontecimientos de su vida. Todos los acontecimientos de su hijo, desde una experiencia profunda de fe que va más allá de toda comprensión, de todo cálculo humano, como nosotros vivimos, repito, eso es muy clásico en nuestras experiencias de fe. Si Dios no me cumple, yo no creo en ese Dios porque Dios no me sirve para nada si no cumple lo que yo quiero y espero. María no va por esos caminos. Por eso preguntémonos dónde queda nuestra devoción mariana, que tanto la hemos endulzado hasta lograr desfigurarla en muchos casos. Todo lo lee desde la fe, todos los acontecimientos, todo lo confronta desde la fe, en lo hondo del corazón. Por eso leemos esos textos donde va a decir, digo los pocos textos porque son suficientes, que María no entendía pero guardaba todo en su corazón. Cuando el muchachito se les pierde a los 12 años en Jerusalén y lo encuentran entre los doctores de la ley, el sufrimiento de María es grande, se perdió su muchachito, a usted se le pierde su hijo de 12 años, 3 días, ¿cómo no se va a esperar como mamá? ¿Cómo no se va a desesperar? Y la respuesta del niño, estoy en las cosas de mi padre, dice el texto, ella no entendía, pero todo lo guardaba meditándolo en su corazón. Igual en la presentación del templo, ella no entiende, pero todo lo guarda en su corazón y lo medita en su corazón. Todo lo confronta desde lo hondo de su corazón, de una experiencia de fe profunda. Y por eso nos miramos ahí, nosotros como creyentes, desde María, como la Virgen oyente. ¿Qué disposición tienes tú? ¿Qué disposición tengo yo para escuchar al Dios que me habla constantemente en lo más profundo de mi ser y me dispone para esto? Y una experiencia de fe que me lleva a trascender incluso el deseo de comprender lo racional. No me libra de pensar, hemos dicho siempre, la razón nunca es un impedimento para creer. Dicho así de forma rápida, eso seguro necesita mucho más fondo y explicación, pero de momento creo que está bien. La fe no es un impedimento para creer, porque la razón me lleva justamente a la comprensión del límite que encuentro yo en la misma razón para creer, para comprender muchas cosas que se me escapan. En este orden, María entra en esa dinámica de la trascendencia para ubicarse en la experiencia de la fe que trae consigo, repito, una experiencia profunda de abandono y de confianza. Más allá de mis aspiraciones, más allá de lo que yo pueda esperar. Oír. Vuelvo a la pregunta, eso nos lo llevamos, nos quedamos con eso en esta tarde. ¿Qué capacidad tengo yo para escuchar? Sentidos interiores. Qué bien aparecen allí en la Biblia, sobre todo en el Evangelio. Toda esa dinámica, ¿no?, de los sentidos interiores
y el papel que juegan en la vida espiritual y en la experiencia de Dios. Oír con el corazón, concebir con la mente, concebir con el corazón, antes de concebir en el seno. Dichosa tú que has creído. ¿Qué tanto? Eso se nos ha vuelto una frase de cajón. ¿Qué tanto le creo a Dios? Todos decimos creer en Dios. No sé qué tantos le creemos a Dios. A ella solo le interesa esto, más allá de lo que pueda venir, más allá de las consecuencias. Y justamente es bello pensar que esa aceptación gozosa, ese afincarse en esa confianza plena, miren, es lo que a ella le lleva a vivir una vida que está traspasada por, nosotros lo leeríamos así, situaciones dolorosas de angustia y sufrimiento que no la llevan nunca a renunciar con lo que atraviesa su vida, vive su vida y llega hasta el pie de la cruz, el calvario de su propio Hijo y se mantiene bien. ¿Cómo lo hace? Vuelvo a lo mismo, dejémonos cuestionar por María y dejemos que ella, la Virgen Madre, cuestione nuestra pobre fe. Bueno, esto, repito, son solo abrebocas, que nos queden ahí, por lo menos que tengamos el deseo de preguntarnos, de cuestionarnos. Eso ya sería el comienzo. En segundo lugar, María es la mujer, la Virgen orante. La Virgen orante. Ustedes ven generalmente en las iconografías que hay sobre la Virgen, sobre todo al momento de la Anunciación, siempre los grandes artistas por lo general la han pintado en una actitud orante, silenciosa, casi siempre inclinada. Eso tiene un sentido interesante que ya les voy a decir, en esta actitud, como que se abaja. Eso es muy bello porque tiene un sentido muy importante que nos dispone para cumplir la voluntad divina, para llevarla al corazón, para acogerla en nuestra vida. Entonces, esa Virgen orante, porque así aparece ella, la descubrimos en el Evangelio, ¿no? Donde ella abre su espíritu con humildad o con humilde fe, con una esperanza grandísima. La mujer orante todo lo ora. Podríamos decir que es una actitud vital en María, porque la oración es una actitud vital en el creyente. Yo no saco momentitos para orar. A mí me gusta mucho insistir en eso. Eso es el Evangelio y es la propuesta también de Teresa de Jesús como maestra de oración. La oración es una actitud de vida, 24 horas del día. Vivir constantemente en la presencia de Dios. Y por eso todo lo toca esa presencia. Todo. Teresa tiene textos muy bellos para decir eso. Y es lo que descubrimos en María. El ámbito de ella es la oración. Sabemos bien la definición clásica de oración en Teresa de Jesús, la maestra y la doctora de la Iglesia. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratando es que no hay descanso. Y es una relación de amor, en términos afectivos. María se siente profundamente amada por Dios y vive en ese ámbito amoroso con Dios. Toda su vida es esa, no sale de ahí. Se mueve ahí. Digámoslo así, es su hábitat. Respira. Es una mujer orante porque vive en Dios. Puede ser contrastante también, traigo a Teresa de Jesús porque nos ilumina muchísimo
Cuando Teresa habla de la oración, que obviamente es una experta en ello, para contrastar aquí qué implica ese vivir en ese ámbito divino las 24 horas del día con toda la naturalidad del mundo. Santa Teresa de Jesús habla mucho de almas encarnadas. Esas personas que creen que están encogidas en un rincón con cierta actitud son grandes. Santa Teresa dice, no es eso. Almas encogidas o encapotadas, las llama Teresa de Ávila, la santa doctora. No es eso. Es vivir en Dios, constantemente en Él, en una relación amorosa las 24 horas del día, o como suelen decir hoy ya en el lenguaje coloquial, 7/24, 7/24. Es para ponerlo así como más en ese lenguaje moderno. Por eso no hay descanso y se vive en esa relación continua, constante, profunda. No salgo de ahí, se me vuelve lo cotidiano. Entonces María, esa mujer orante que descubrimos, repito, en la iconografía siempre en esa actitud humilde, porque la humildad desborda. La humildad juega un papel fundamental y por eso ella es la mujer humilde. Y ella va a cantar muy bello. Es dichosa, bienaventurada porque ha creído, le dirá su prima. Pero también lo es porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Porque nada hay que conmueva tanto a Dios como la humildad. Teresa de Jesús, cuando pone el ejemplo del ajedrez, que era ella una gran jugadora de ajedrez, y lo pone como ejemplo para hablar de la oración, sabemos que en el ajedrez quien da jaque mate es el rey. Y cuando Teresa habla y enseña, pues va a decir que en el ajedrez lleva esto al campo de la oración, dice la dama humildad da jaque mate al rey del cielo. Trastoca todo el orden del ajedrez, no es el rey el que da jaque mate. Aquí es la dama humildad da jaque mate al rey del cielo. Y hay una expresión muy bella de Santa Isabel de la Trinidad, otra santa carmelita, ¿no? Bellísima, digna de conocer realmente. Y hablando Isabel de la Encarnación, que estamos tocando ese tema justamente, va a decir esto en una meditación muy bella. Dice Santa Isabel de la Trinidad, y Dios, hablando de la Virgen, dice, y Dios, viendo la humildad de la Virgen María, se inclinó ante ella para pedirle que fuera su madre. ¿Se imaginan ustedes a Dios inclinado ante ustedes para pedirle eso? Nos parecería poco menos que una herejía. Muchos estarán pensando ahí, ¿qué está diciendo el Padre ahí? Que no, ni cree. Miren la belleza, el comentario de Santa Isabel. Ante la humildad de la Santísima Virgen, Dios no resiste, se inclina ante ella para pedirle sea su madre. Y por eso lo contrario a la humildad de la soberbia que nos mata, ante lo que Dios obviamente nunca se inclinará. Humildad. A mí me encanta pensar que de este hecho de ser virgen orante viene del orden, oyente, escucha la propuesta divina. Quiero que seas mi madre. Llevarlo a la oración, la mujer orante, para que inmediatamente esto dé paso al cumplimiento de la voluntad divina. Por eso la oración, a mi entender, tiene mucho que ver con la obediencia con la oración y la actitud humilde de María y creyente.
La palabra obediencia, ¿no?, con su raíz latina, o audire, ella era pedorante, oyente lo primero, el o es inclinarse. Digo, como la mayoría de la iconografía cristiana para representar a María en el momento de la anunciación, o inclinada. Audire, oyente, oír. La que se inclina para oír, eso es obediencia. Y por eso va a terminar con esa bellísima expresión: que se cumpla en mí según tu palabra. ¿Cuánto nos falta para parecernos a María? Y esos no son puritanismos. No. Esto no es puritanismo. Esto es fe de la buena y dura. Esa escena y esa, me parece que es la devoción mariana, y que por ahí tiene que ir la devoción mariana. No lo que hemos hecho nosotros de ella. María es un desafío. María sigue siendo un desafío para nosotros en la iglesia. Seguimos sin descubrir a esta mujer. El talante y lo que hemos de descubrir en ella. Repito, para tener el coraje de tratar de imitarla. Mujer orante, con humilde fe, con esperanza. Porque miren, la oración más bella de María, en ese orden, es el Magnificat. Yo los invito a que lo lean hoy, si tienen tiempo, antes de acostarse, con esta mentalidad. Lean el Magnificat, o proclamen el Magnificat, desde aquí. La mejor oración, expresión de fe de esta mujer. El Magnificat es la oración por excelencia de María, pero como la rezamos en un segundo no sabemos ni qué decimos. ¿Qué decimos en el Magnificat? ¿Y qué dice ella en el Magnificat? Es la oración más bella de esta mujer. Si quisiéramos aprender a orar como María, tendríamos que leer el Magnificat, orar el Magnificat, llevar el Magnificat al corazón, vivir el Magnificat. Si quisiéramos orar como ella. Pero no. Al rosario le hemos metido tantos aderezos que se nos perdió. Le metimos oracioncitas, otras oracioncitas, otra cosita, como que en sí el misterio y estas oraciones no bastan, como que son pocas, hay que echarle mucha mermelada. Entonces lo hemos empobrecido, creyendo que lo hemos enriquecido. El rosario, los misterios, venimos diciendo, la oración de María, el Magnificat, no necesitan aderezos. Limpio, así. Como diría San Francisco respecto a Cristo, seguir a Cristo desnudo, sin nada. O Juan de la Cruz, pues sería el rosario desnudo, sin tanta cosilla, repito, que le hemos puesto y le hemos perdido o hecho perder el sentido. Como si fuera muy pobre lo que rezamos y tuviéramos que llenarlo de más cosas. Queremos orar como María, la Virgen orante. Pues siéntese con calma, tome la Biblia, Lucas 1, 46 al 55, y ore con María. A ver qué nos pasa. Ore con María. De eso se trata. Es una maravilla el cántico de María. Ahí viene y va a fluir toda la alegría de la humanidad por sentirse salvada, porque ha creído. Nuestro Padre en la fe que ha creído, nuestros padres que han creído, esta niña que ha creído, canta la belleza de la fe de una manera extraordinaria. Ahí concluye todo ese cántico de María, que es la oración por excelencia de María, ¿no?
Mi alma engrandece al Señor. El alma de la niña madre, de la Virgen Madre, que tiene que convertirse, y es a lo que invita el Papa Pablo VI, invitaba a la Marialis Cultus. Marialis Cultus es que el Magnificat se convirtiera, dice, en esa oración por excelencia de la Iglesia en todos los tiempos. Que podamos cantar con María la fidelidad de Dios. Orar con María. Magnifiquemos con María. Bendigamos con María. Alabemos con María. Que ella nos ayude, que ella nos acompañe, que ella siga siendo maestra, porque es virgen, también oferente, hemos dicho, porque es virgen madre, y porque es Virgen Madre, maestra de vida espiritual. Bueno, por hoy ya me hicieron señas que me tengo que ir. Ya saben que aquí el que manda, aunque mande mal, como dicen por ahí. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo viernes, y ya la otra semana, la siguiente, la última, saben que desde ya les invitamos para que se programen toda esa semanita a las 5 de la tarde, porque será la preparación para la vigilia de Pentecostés, la segunda vigilia, por decir algo, poner ese orden más grande de la iglesia, la vigilia, la mayor, sabemos que la pascual. Esta es su orden, es la segunda, que tiene un esquema muy parecido a la vigilia pascual, que la vamos a celebrar también con mucha alegría, con la misma esperanza. Y esa última semana será una semana que queremos hacer una especie de retiro, por llamarlo así, todos los días con los padres, una horita de 5 a 6, que nos ayude a tomar conciencia de qué es lo que vamos a celebrar en esa hermosísima vigilia de Pentecostés, donde ella, la madre, está justo orando con los discípulos, la mujer orante, creyente, oferente, madre y maestra. Que tengan todos un feliz